Hay una sensación que conoces bien, aunque quizás nunca le hayas puesto nombre, la sensación de tener la cabeza llena de ruido, 100 pensamientos hablando al mismo tiempo, y ni uno solo terminando de decir lo que realmente necesitas escuchar. Te acuestas cansado, pero la mente sigue encendida, dando vueltas sobre lo mismo, sin llegar a ninguna parte. Te levantas cansado también, como si hubieras trabajado toda la noche sin haber movido un solo músculo. Si esto te resulta familiar, quiero que sepas algo antes de seguir. No te falta inteligencia ni fuerza de voluntad ni disciplina. Lo que te falta es un espacio interior limpio donde tus propios pensamientos puedan finalmente ordenarse. Y eso, precisamente eso, es lo que vamos a construir juntos esta noche. Imagina, por un momento, que sigues así durante los próximos años, la mente saturada, las decisiones postergadas por puro agotamiento mental, la sensación constante de estar corriendo sin llegar a ningún destino claro. Imagina cuánta energía se te escapa cada día simplemente sosteniendo pensamientos que se repiten sin producir ninguna solución, preocupaciones que le das mil vueltas sin nunca resolverlas de verdad. Ese desgaste silencioso, invisible para los demás, es uno de los más agotadores que existen, porque no se ve, no se puede señalar con el dedo, y sin embargo te vacía por dentro, día tras día, año tras año. Duele solo pensarlo, ¿cierto? Ese pequeño malestar que sientes ahora no es una señal de debilidad. Es tu propia mente pidiendo, con toda claridad, un orden que hace mucho tiempo no recibe. Quiero decirte algo con calma, sin prisa, como si estuviéramos sentados frente a frente en silencio, sin ninguna otra tarea pendiente esta noche. Tu mente no está rota. Tu mente está simplemente sobrecargada, llena de pensamientos que nunca aprendiste a organizar, de decisiones pequeñas que se acumulan sin resolverse, de ruido que confundes con pensamiento profundo cuando en realidad es solo desorden repetido una y otra vez. Esta noche vamos a empezar a poner orden en ese espacio interior. No de golpe, no con exigencia, sino con la misma paciencia con la que se ordena una habitación que lleva años acumulando cosas, un rincón a la vez, sin apuro, sin culpa por lo que todavía está desordenado. Antes de seguir, quiero pedirte algo simple. En los comentarios de este video, escribe una frase de compromiso contigo mismo relacionada con tu propia claridad mental. Puede ser algo tan sencillo como, esta noche elijo ordenar mi mente, o hoy decido dejar de cargar pensamientos que no me sirven. Escríbelo ahora, antes de que el sueño o la distracción te lo impidan. Ese pequeño gesto, poner en palabras un compromiso concreto, empieza a decirle a tu mente que esta vez va en serio. Entonces, estás dispuesto a preguntarte, con total honestidad, ¿cuánta energía llevas años gastando en pensamientos que no te llevan a ningún lado? Porque te prometo algo, y quiero que lo sientas como una promesa real. Si me acompañas esta noche completa, vas a terminar este recorrido con un mapa claro, simple y aplicable, para empezar a limpiar el ruido mental que llevas cargando, y para reconocer, con mucha más facilidad, cuáles pensamientos merecen tu atención y cuáles solo estaban de paso, ocupando un espacio que no les correspondía. Empecemos por entender, con calma, de dónde viene realmente ese ruido que tanto nos agota. La mente humana no fue diseñada para sostener cientos de decisiones pequeñas sin descanso. Cada elección que tomas durante el día, por diminuta que parezca, consume una porción de un recurso limitado que rara vez notamos hasta que se agota por completo. ¿Qué comer? ¿Qué responder? ¿Qué postergar? ¿Qué preocupación atender primero? ¿Qué mensaje contestar? ¿Qué culpa cargar un rato más? Todo eso, sumado, construye una fatiga silenciosa que no se parece al cansancio físico, pero que pesa exactamente igual o más. Y lo más curioso es que gran parte de ese desgaste no viene de las decisiones verdaderamente importantes de tu vida, sino de la acumulación interminable de decisiones diminutas que jamás decidiste simplificar. Conocí, hace tiempo, la historia de un hombre que pasó años sintiéndose mentalmente agotado sin entender por qué, a pesar de tener, según todos los estándares externos, una vida relativamente ordenada. Un día, casi por curiosidad, empezó a anotar, durante una sola jornada, cada decisión pequeña que tomaba, qué ropa ponerse, qué ruta tomar, cómo responder a un mensaje ambiguo, si contestar o no una llamada, qué hacer con una tarea pendiente que llevaba semanas evitando. Al final del día, había contado más de 200 decisiones diminutas. Ninguna de ellas, por separado, parecía significativa. Pero juntas, sumadas, explicaban perfectamente por qué llegaba a la noche sintiéndose como si hubiera cargado piedras todo el día, aunque físicamente apenas se hubiera movido de su escritorio. Ese descubrimiento no resolvió su vida de inmediato, pero le dio algo fundamental, claridad sobre dónde realmente se estaba filtrando toda su energía mental.
Aquí quiero introducir la primera frase ancla de esta noche, una idea que vamos a repetir de distintas formas a lo largo de todo este recorrido. No toda decisión merece el mismo peso mental. Guarda esa frase contigo. No toda decisión merece el mismo peso mental. Gran parte del agotamiento que sientes no viene de pensar demasiado en lo importante, sino de darle la misma intensidad emocional a un mensaje sin resolver que a una decisión que realmente definirá tu futuro. Aprender a distinguir entre ambos tipos de pensamiento es, quizás, una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar a partir de esta noche. Quiero pedirte que hagas un pequeño ejercicio conmigo, ahora mismo, sin necesidad de moverte ni de abrir los ojos, si los tienes cerrados. Piensa en los 3 pensamientos que más se han repetido en tu mente durante los últimos días, esos que aparecen una y otra vez sin que los llames. Ahora con calma pregúntate para cada uno de ellos, algo muy simple: ¿este pensamiento me está ayudando a decidir algo concreto o simplemente está dando vueltas sin destino? La mayoría de las veces vas a descubrir que el pensamiento no está resolviendo nada, solo está repitiéndose, como un eco atrapado en una habitación cerrada, gastando energía sin producir ningún avance real. Reconocer esto, con total honestidad, es el primer paso hacia una mente más ordenada. Aquí quiero introducir la primera herramienta práctica de esta noche, algo sencillo que puedes empezar a aplicar desde mañana mismo. La voy a llamar el método de la hoja vacía. Cada noche, antes de dormir, o cada mañana, antes de que el día empiece a llenarse de ruido, tomas una hoja de papel, no el teléfono, papel de verdad, y durante 5 minutos escribes, sin ningún orden ni filtro, absolutamente todo lo que está dando vueltas en tu cabeza. No corriges, no organizas, no juzgas lo que escribes, solo vacías. Al terminar, vas a notar algo curioso. Muchos de esos pensamientos, una vez puestos en papel, pierden gran parte del peso que tenían cuando solo daban vueltas dentro de tu mente. El papel puede sostener ese ruido por ti, mientras tu mente, finalmente liberada de cargarlo en silencio, empieza a respirar con más espacio. Quiero ofrecerte una metáfora que quiero que lleves contigo el resto de esta noche. Imagina tu mente como un escritorio que lleva meses, quizás años, acumulando papeles sin clasificar, tazas vacías, notas a medio escribir, objetos que ya no cumplen ninguna función pero que nadie se ha tomado el tiempo de retirar. Trabajar sobre un escritorio así es agotador, no porque las tareas en sí sean difíciles, sino porque cada vez que buscas algo importante, tienes que abrirte paso entre el desorden acumulado. Tu mente, cuando no la ordenas con regularidad, funciona exactamente igual. No es que tus pensamientos importantes sean confusos por naturaleza, es que están enterrados bajo capas de ruido que nunca te tomaste el tiempo de despejar. El método de la hoja vacía es, en esencia, limpiar ese escritorio interior, un poco cada día, hasta que encontrar lo que realmente importa vuelva a ser sencillo. Quiero hacerte una pregunta ahora, y quiero que la sientas de verdad, sin apurarte a responder. ¿Cuánto de tu energía mental de esta última semana se fue en preocupaciones que, si las miras con honestidad, no estaban en absoluto bajo tu control directo? La respuesta motivadora es esta: preocuparse no es lo mismo que resolver, aunque nuestra mente, muchas veces, confunda ambas cosas. Preocuparse repetidamente por algo que no depende de ti no produce ninguna solución, solo produce desgaste. Y una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar a partir de esta noche es aprender a distinguir, con total claridad, entre lo que está en tus manos cambiar hoy mismo y lo que simplemente tienes que aprender a soltar, no porque no importe, sino porque sostenerlo con ansiedad no le añade absolutamente nada de valor. Y aquí quiero pedirte algo concreto. Si sientes que esta reflexión te está tocando de verdad, dale like a este video ahora mismo. Ese gesto pequeño es, en el fondo, una forma de decirle a tu propia mente que le estás prestando atención genuina a este proceso, y esa atención, sostenida con constancia, es exactamente lo que empieza a construir el nuevo orden interior que estamos armando juntos esta noche. Sigamos avanzando, porque quiero llevarte ahora hacia un territorio que rara vez se explora con la profundidad que merece: la diferencia entre pensar y rumiar. Pensar, en su forma más útil, tiene un propósito claro: explorar un problema para llegar, eventualmente, a una decisión o a una acción concreta. Rumiar, en cambio, es repetir el mismo circuito de pensamiento una y otra vez, sin ningún avance real, generando la sensación de estar trabajando mentalmente en algo cuando, en realidad, solo estás dando vueltas en el mismo lugar. La mente confunde ambos procesos con una facilidad sorprendente, porque los dos producen actividad mental intensa, los dos consumen energía, los dos se sienten, desde adentro, como si estuvieran haciendo algo importante. Pero solo uno de los dos realmente construye algo.
Quiero contarte la historia de una mujer que pasaba, según sus propias palabras, media vida, reviviendo conversaciones que ya habían terminado. Cada desacuerdo, cada comentario incómodo, cada situación social que no había salido como esperaba, se repetía en su mente decenas de veces, con variaciones distintas, imaginando lo que debería haber dicho, lo que la otra persona pensaría de ella, lo que podría haber cambiado el resultado. Este patrón, sostenido durante años, la dejaba exhausta sin que ella entendiera del todo por qué. El cambio empezó el día en que aprendió a hacerse una sola pregunta, cada vez que notaba que estaba repitiendo mentalmente algo que ya había ocurrido. ¿Revivir esto ahora mismo va a cambiar algo? ¿O solo estoy pagando de nuevo un costo emocional por algo que ya terminó? Esa simple pregunta, repetida con constancia, empezó a interrumpir el circuito automático de la rumiación, dándole a su mente una salida distinta cada vez que el pensamiento repetitivo intentaba tomar el control. Quiero proponerte esa misma pregunta como una herramienta que puedes empezar a usar desde hoy, cada vez que notes que tu mente está dando vueltas sobre algo que ya pasó, o sobre algo que todavía no depende de una acción concreta tuya. ¿Pensar esto ahora mismo me está acercando a una decisión? ¿O solo estoy repitiendo un dolor que ya terminó, o que todavía no llegó? Esta pregunta no elimina el pensamiento de inmediato, pero introduce un instante de conciencia justo en el momento donde antes solo había piloto automático, y ese instante de conciencia es, muchas veces, suficiente para cambiar el rumbo de todo un día. Quiero detenerme aquí un momento para hacerte una pregunta directa. ¿Qué preocupación ha estado ocupando más espacio del que merece en tu mente durante los últimos días? Déjala aparecer, sin apurarte. Ahora pregúntate, con total honestidad, si hay alguna acción concreta que puedas dar hoy mismo respecto a ella, por pequeña que sea. Si la respuesta es sí, esa acción, aunque diminuta, merece tu atención mucho más que seguir dándole vueltas sin moverte. Y si la respuesta es no, si realmente no hay ninguna acción posible en este momento, entonces esa preocupación, por más que duela reconocerlo, pertenece a la categoría de lo que hay que aprender a soltar, no porque no importe, sino porque cargarla con ansiedad no cambia absolutamente nada del resultado. Y aquí quiero pedirte, si te sientes cómodo haciéndolo, que comentes debajo cuál es esa acción mínima que decidiste dar respecto a algo que llevas cargando en tu mente. Ponerlo en palabras, frente a otros, aunque sean desconocidos, refuerza el compromiso de una manera que el pensamiento privado, por sí solo, rara vez logra. Y de paso, ese comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan ordenar su propia mente esta noche. Sigamos, porque hay un territorio más que quiero que exploremos juntos, el poder silencioso de la simplicidad. Vivimos rodeados de la idea de que una vida valiosa es una vida llena, ocupada, con la agenda repleta de compromisos, proyectos, estímulos constantes. Y sin embargo, cuanto más observo la vida de personas que realmente irradian calma y claridad mental, más noto un patrón que se repite. No son las personas con más cosas, ni con más actividades, ni con más estímulos. Son las personas que han aprendido con el tiempo a decir que no con más frecuencia, a proteger espacios de silencio real, a resistir la presión constante de llenar cada minuto disponible con algo más. Quiero contarte la historia de un hombre que, después de años de sentirse abrumado, tomó una decisión que a muchos les pareció exagerada. Eliminó, de manera deliberada, la mitad de sus compromisos sociales y laborales que consideraba prescindibles, no porque no le importaran, sino porque sostenerlos todos al mismo tiempo le impedía estar presente en ninguno con verdadera profundidad. Al principio sintió culpa, esa culpa tan común que aparece cuando decimos que no a algo que deberíamos poder sostener. Pero con el tiempo, descubrió algo que cambió por completo su relación con su propia mente. Al tener menos cosas ocupando su atención, cada una de las que quedaban recibía una calidad de presencia mucho más profunda. Sus conversaciones se volvieron más significativas. Su trabajo, aunque con menos proyectos simultáneos, se volvió más sólido. Y su mente, liberada del ruido constante de sostener demasiados frentes a la vez, encontró un espacio de calma que llevaba años sin experimentar. Aquí quiero traer una nueva frase ancla, que se suma a la que ya guardas contigo desde el inicio de este recorrido. Menos ruido no significa menos vida, significa más espacio para lo que realmente importa. Repítela contigo en silencio. Menos ruido no significa menos vida, significa más espacio para lo que realmente importa. Muchas veces confundimos estar ocupados con estar viviendo plenamente, cuando en realidad, una mente saturada de compromisos y estímulos constantes rara vez tiene el espacio necesario para disfrutar, con presencia genuina, ninguno de ellos. Quiero ofrecerte ahora un pequeño sistema de 3 fases para empezar a simplificar tu propia carga mental, aplicable desde esta misma semana.
La primera fase la voy a llamar inventario honesto. Durante un día completo, observas, sin juzgarte, todo lo que ocupa tu atención mental, desde compromisos concretos hasta preocupaciones repetitivas, y simplemente los anotas, sin resolver nada todavía. La segunda fase la voy a llamar clasificación en 3 categorías. Revisas ese inventario y separas cada elemento en 3 grupos: lo que realmente merece tu energía por ser importante y estar bajo tu control, lo que puede simplificarse o delegarse, y lo que, con honestidad, solo está generando ruido sin ningún beneficio real. La tercera fase la voy a llamar reducción gradual. Eliges, de ese tercer grupo, un solo elemento por semana para empezar a soltar, ya sea un compromiso, una preocupación repetitiva o un hábito mental que solo suma desgaste. No hace falta soltar todo de golpe. Con un elemento por semana, en pocos meses tu vida mental se sentirá radicalmente más ligera. Quiero hablarte ahora de algo que suele pasarse por alto cuando hablamos de claridad mental: el papel del cuerpo en el orden de nuestros pensamientos. Durante mucho tiempo se ha tratado a la mente como si fuera un territorio completamente independiente del cuerpo, como si pudiéramos pensar con claridad sin importar cómo tratamos a ese cuerpo que la sostiene. Pero la experiencia real, una y otra vez, demuestra exactamente lo contrario. Un cuerpo agotado, mal descansado, mal alimentado, sin ningún movimiento durante días, produce, de manera casi automática, una mente confusa, irritable, incapaz de sostener pensamientos claros durante mucho tiempo. No se trata de exigencia física extrema. Se trata de entender que el cuerpo es, en gran medida, el terreno donde la mente construye su claridad o su confusión. Quiero contarte algo que descubrió una mujer que había pasado años intentando resolver, únicamente con técnicas mentales, una sensación constante de neblina en sus pensamientos. Probó métodos de organización, listas, aplicaciones, sistemas de productividad, y aunque algunos ayudaban parcialmente, la neblina seguía volviendo. El verdadero cambio llegó cuando, casi por casualidad, empezó a dormir 1 hora más cada noche, algo que llevaba años posponiendo por considerarlo tiempo perdido. En pocas semanas, sin cambiar absolutamente nada más en su rutina, notó que su capacidad de concentración, su memoria y su claridad general habían mejorado de una manera que ningún sistema de organización, por sofisticado que fuera, había logrado antes. Su mente no necesitaba más técnicas. Necesitaba un cuerpo mejor descansado para sostener las técnicas que ya conocía. Quiero pedirte entonces que consideres esta noche, con toda honestidad, 3 preguntas simples sobre tu propio cuerpo. ¿Estás durmiendo lo suficiente, no lo que alcanza, sino lo que tu cuerpo realmente necesita para funcionar con claridad? ¿Le estás dando a tu cuerpo algún movimiento diario, aunque sea mínimo, o pasa el día casi completamente quieto? ¿Estás dándote pausas reales durante el día, o exiges de tu mente un rendimiento constante sin ningún respiro? No hace falta responder con perfección a estas 3 preguntas desde mañana, pero empezar a prestarles atención, con honestidad, puede ser uno de los cambios más simples y más poderosos que hagas por tu propia claridad mental. Y aquí quiero, una vez más, pedirte algo concreto. Si hay una parte de ti que está sintiendo que esta noche es distinta, suscríbete al canal ahora mismo, no como un gesto vacío, sino como una manera de seguir alimentando, semana tras semana, esta relación más ordenada con tu propia mente que estamos construyendo juntos. Quiero hablarte ahora de un enemigo silencioso de la claridad mental que rara vez recibe el nombre correcto: la indecisión crónica. Existen decisiones que postergamos durante semanas, meses, a veces años, no porque no sepamos qué hacer, sino porque tememos equivocarnos, porque queremos estar absolutamente seguros antes de movernos. Y lo que pocas veces reconocemos es que esa indecisión sostenida tiene un costo mental altísimo, mucho más alto, muchas veces, que el costo de simplemente tomar la decisión y ajustar el rumbo después si hace falta. Una decisión pendiente ocupa espacio mental de manera constante, incluso cuando no estás pensando activamente en ella, como una pestaña abierta en tu mente que consume recursos en segundo plano sin que lo notes conscientemente. Quiero ofrecerte una herramienta simple para enfrentar esto: la regla de la decisión suficientemente buena. Frente a decisiones que llevas postergando por perfeccionismo, en lugar de buscar la opción perfecta, te preguntas cuál es la opción suficientemente buena que puedes tomar ahora mismo, con la información que ya tienes, aceptando que siempre existe la posibilidad de ajustar el rumbo más adelante. Esta regla no aplica a decisiones verdaderamente trascendentales que merecen reflexión profunda, pero sí aplica a la enorme mayoría de decisiones cotidianas que llevamos postergando simplemente por miedo a no acertar del todo. La claridad mental no viene de acertar siempre,
Viene de moverte con la información disponible y de confiar en tu propia capacidad de corregir el rumbo cuando haga falta. Quiero hablarte ahora de algo que va más allá de la técnica, algo que toca una dimensión más silenciosa de todo este proceso. La calma que llega cuando dejamos de exigirnos entender absolutamente todo antes de sentirnos en paz. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que la tranquilidad interior es un premio que se gana después de haber resuelto todos los problemas de la vida, después de tener todas las respuestas ordenadas. Pero la experiencia real, una y otra vez, muestra algo distinto. La calma no siempre llega después de tener respuestas. A veces llega antes, como una especie de confianza silenciosa en que paso a paso, con claridad suficiente para el momento presente, vas a poder atravesar lo que venga, aunque hoy no tengas todavía el mapa completo. Quiero contarte algo que aprendí de alguien que atravesó un periodo especialmente confuso de su vida, lleno de decisiones importantes pendientes al mismo tiempo. Me dijo algo que se quedó grabado en mí. Dejé de pedirle a mi mente que resolviera todo de una vez, y empecé a pedirle solo que me diera claridad suficiente para el paso de hoy. Ese pequeño cambio de exigencia, de pedir claridad total a pedir claridad suficiente para el presente inmediato, alivió una presión enorme que se había acumulado durante meses. No todas sus preguntas se resolvieron de inmediato, pero dejó de necesitar que se resolvieran todas a la vez para poder sentirse en paz. Quiero proponerte, como parte del cierre de este recorrido, una pequeña práctica para las noches que vienen. Antes de dormir, en lugar de repasar todo lo que todavía no has resuelto, pregúntate simplemente, ¿tengo suficiente claridad para dar el siguiente paso mañana? Si la respuesta es sí, permite que tu mente descanse, confiando en que el resto se irá aclarando a su propio tiempo. Si la respuesta es no, entonces el único paso que necesitas dar mañana es, precisamente, buscar esa claridad mínima, no resolver toda la incertidumbre de una sola vez. Quiero hablarte ahora de un fenómeno que casi todos hemos experimentado, aunque pocas veces lo nombramos con precisión: la fatiga de la atención dividida. Vivimos convencidos de que hacer varias cosas a la vez es sinónimo de eficiencia, cuando en realidad, cada vez que dividimos nuestra atención entre dos o más tareas, no estamos multiplicando nuestra capacidad, estamos fragmentándola. La mente humana, contrario a lo que solemos creer, no procesa dos pensamientos complejos al mismo tiempo. Lo que hace, en realidad, es saltar de uno a otro a una velocidad tan alta que nos da la ilusión de simultaneidad, pero cada uno de esos saltos tiene un costo, un pequeño impuesto de energía y claridad que se paga cada vez que la atención cambia de lugar. Sumado a lo largo de un día completo, ese impuesto se convierte en una de las razones más silenciosas del agotamiento mental que sentimos sin entender del todo su origen. Quiero contarte la historia de una mujer que trabajaba, según sus propias palabras, con 15 pestañas abiertas en la cabeza todo el tiempo. Revisaba mensajes mientras escuchaba a alguien hablar, pensaba en la cena mientras intentaba concentrarse en una tarea importante, repasaba preocupaciones del trabajo mientras estaba, en teoría, disfrutando de un momento de descanso. Nunca estaba completamente en ningún lugar. El cambio para ella no llegó con una técnica complicada, sino con una decisión simple. Durante los primeros 20 minutos de cada actividad importante del día, se comprometía a no hacer absolutamente nada más al mismo tiempo, solo esa actividad, sin teléfono cerca, sin pensar en la siguiente tarea, sin revisar nada más. Al principio le resultó incómodo, casi desesperante, porque su mente estaba tan entrenada en la dispersión que la concentración sostenida se sentía como un esfuerzo físico. Pero con el paso de las semanas, esos 20 minutos de presencia completa empezaron a rendir resultados que horas enteras de atención dividida jamás habían logrado, y poco a poco fue extendiendo ese hábito a más momentos de su día. Aquí quiero introducir una nueva frase ancla, que se suma a las que ya llevas contigo desde el inicio de esta noche. Estar en todas partes a la vez es, en realidad, no estar completamente en ninguna. Repítela en silencio. Estar en todas partes a la vez es, en realidad, no estar completamente en ninguna. La próxima vez que sientas la tentación de hacer 3 cosas al mismo tiempo, recuerda que la mente que realmente construye claridad no es la que abarca más, sino la que sabe, con disciplina, quedarse en un solo lugar el tiempo suficiente para hacer ese lugar valioso. Quiero proponerte una herramienta sencilla para entrenar esto: la práctica de la tarea única. Elige cada día una sola actividad, la que consideres más importante, y comprométete a realizarla sin ninguna distracción paralela, ni siquiera durante 15 minutos. Puede ser una conversación con alguien querido, un momento de trabajo concentrado, incluso una comida disfrutada sin pantallas de por medio. No se trata de eliminar la multitarea de tu vida por completo,
algo poco realista en el mundo en el que vivimos, sino de reservar, de manera consciente, ciertos espacios de presencia total, para que tu mente recuerde, con regularidad, lo que se siente estar completamente en un solo lugar. Quiero llevarte ahora hacia otro territorio importante, la relación entre la claridad mental y las expectativas que cargamos, muchas veces sin haberlas elegido conscientemente. Gran parte del ruido interior que sentimos no viene de la realidad tal como es, sino de la distancia entre esa realidad y la imagen que teníamos de cómo debería ser. Esperábamos que cierta relación fuera de determinada manera, que cierto proyecto avanzara a determinada velocidad, que cierta etapa de la vida se sintiera de determinada forma, y cuando la realidad no coincide con esa expectativa, en lugar de ajustar la expectativa, solemos pelear internamente contra la realidad, generando una fricción constante que consume una enorme cantidad de energía mental sin producir ningún cambio real en las circunstancias. Quiero compartir contigo algo que aprendí observando a alguien que atravesó una decepción profesional considerable, un ascenso que llevaba años esperando y que finalmente no llegó. Durante meses, esa persona sostuvo una lucha interna agotadora, repitiendo mentalmente cómo debería haber sido reconocido su esfuerzo, cómo la situación no era justa, cómo las cosas deberían haber salido distinto. Esa lucha, por más comprensible que fuera emocionalmente, no cambiaba absolutamente nada de la situación externa. Lo único que lograba era mantenerlo atrapado en un bucle de resentimiento que le impedía ver con claridad los pasos concretos que sí podía dar hacia adelante. El cambio llegó el día en que, no sin esfuerzo, aceptó la realidad tal como era, sin dejar de reconocer que le dolía, pero sin seguir peleando contra un pasado que ya no podía modificar. Desde ese momento de aceptación, no de resignación pasiva sino de aceptación activa, empezó a ver con mucha más claridad qué caminos concretos tenía disponibles hacia adelante, algo que la lucha interna constante le había estado ocultando por completo. Quiero ofrecerte entonces una distinción que puede ayudarte enormemente a partir de esta noche, la diferencia entre aceptar y resignarse. Resignarse es dejar de intentar cambiar lo que sí está en tus manos cambiar, adoptando una actitud de derrota general frente a la vida. Aceptar, en cambio, es reconocer con honestidad lo que ya ocurrió, o lo que ya es tal como es, sin gastar más energía peleando contra ello, para poder dirigir toda esa energía liberada hacia lo que sí puedes construir desde este momento en adelante. La aceptación no es debilidad. Es, en realidad, una de las formas más altas de claridad mental, porque te permite ver la realidad tal como es, sin la distorsión constante de la resistencia interna. Y aquí quiero, una vez más, pedirte algo concreto antes de seguir avanzando. Si sientes que esta parte del recorrido te está tocando de una manera particular, comenta debajo qué expectativa llevas tiempo cargando que quizás ya sea momento de soltar, no de resignarte ante ella, sino de aceptar la realidad tal como es para poder avanzar con más claridad desde ahí. Escribirlo, aunque sea en pocas palabras, empieza a aflojar ese nudo que llevas tiempo sosteniendo en silencio. Quiero hablarte ahora de una zona particularmente delicada de nuestra vida mental, la relación entre la claridad y el silencio real, ese silencio que cada vez resulta más difícil de encontrar en un mundo lleno de estímulos constantes. Nuestra mente, para procesar, ordenar y realmente digerir todo lo que vivimos durante el día, necesita momentos de silencio genuino, sin pantallas, sin música, sin ningún estímulo externo llenando el espacio. Y sin embargo, para muchos de nosotros, el silencio se ha vuelto casi incómodo, algo que evitamos llenando cada minuto disponible con algún tipo de ruido, como si el silencio mismo despertara una inquietud que preferimos no enfrentar. Quiero contarte la historia de un hombre que decidió, casi como un experimento personal, pasar 10 minutos cada mañana en silencio absoluto, sin teléfono, sin música, sin ninguna otra actividad, simplemente sentado, respirando, dejando que su mente hiciera lo que necesitara hacer. Los primeros días fueron, según sus propias palabras, incómodamente ruidosos por dentro, como si al quitar el ruido externo, todo el ruido interno que llevaba acumulado saliera a la superficie de golpe. Pensamientos incómodos, preocupaciones postergadas, emociones que no se había permitido sentir del todo, pero sostuvo la práctica, con paciencia, sin abandonarla frente a esa incomodidad inicial. Y con el paso de las semanas, ese ruido interno empezó a asentarse, exactamente como el agua revuelta de la que hablamos antes, hasta que esos 10 minutos de silencio se convirtieron en uno de los momentos más valiosos de todo su día, un espacio donde su mente finalmente podía respirar sin ninguna exigencia externa. Quiero proponerte esta misma práctica,
con total honestidad sobre lo que puede sentirse al principio. No busques que sea placentera desde el primer día, busca, simplemente, sostenerla. 10 minutos, cada mañana o cada noche, en silencio real, sin ningún estímulo externo. Si tu mente se llena de pensamientos, no los combatas, no los juzgues, simplemente déjalos pasar, como nubes que cruzan un cielo que no les pertenece. Con el tiempo, ese silencio deja de sentirse incómodo y empieza a sentirse como uno de los pocos espacios verdaderamente tuyos en medio de un mundo que constantemente reclama tu atención. Y aquí quiero pedirte, una vez más, un pequeño gesto. Si estos minutos de silencio te parecen valiosos, dale like a este video ahora mismo, y si conoces a alguien que necesite desesperadamente un espacio de calma en medio de una vida demasiado ruidosa, compártele este mensaje. A veces el regalo más valioso que le podemos dar a alguien no es un consejo, sino simplemente un espacio para respirar. Quiero hablarte ahora de algo que suele confundirse con la claridad mental, pero que en realidad es su opuesto disfrazado, la sobreanálisis. Existe una diferencia importante entre pensar con profundidad sobre algo y quedarse atrapado analizando cada ángulo posible sin nunca llegar a ninguna conclusión. La sobreanálisis se disfraza de responsabilidad, de cuidado, de querer hacer las cosas bien, pero en el fondo, muchas veces, esconde simplemente miedo a equivocarse, un miedo tan grande que preferimos quedarnos girando en círculos mentales antes que arriesgarnos a tomar una decisión imperfecta. Y aquí está la paradoja dolorosa de este patrón. Cuanto más tiempo pasamos analizando sin decidir, menos claridad tenemos, no más, porque cada nueva vuelta al mismo problema agrega más variables, más dudas, más ruido, en lugar de acercarnos a una respuesta. Quiero contarte la historia de un hombre que llevaba más de 2 años analizando si debía cambiar de carrera profesional. Había hecho listas interminables de pros y contras, había consultado a decenas de personas, había leído todo lo que encontraba sobre el tema, y sin embargo, después de todo ese análisis exhaustivo, se sentía exactamente igual de confundido que el primer día, quizás incluso más. Lo que finalmente lo ayudó a salir de ese círculo no fue más información, sino una pregunta distinta que alguien le hizo. ¿Qué información específica, que hoy no tienes, cambiaría verdaderamente tu decisión? Al intentar responder esa pregunta, se dio cuenta de que ya tenía, desde hacía mucho tiempo, toda la información relevante que necesitaba. Lo que le faltaba no era más análisis. Le faltaba, simplemente, el valor de decidir con la información que ya tenía disponible. Quiero ofrecerte esa misma pregunta como herramienta. La próxima vez que sientas que llevas demasiado tiempo dando vueltas sobre una misma decisión, pregúntate con total honestidad qué información específica, que hoy no tienes, cambiaría verdaderamente tu decisión. Si no existe ninguna información nueva razonablemente alcanzable que fuera a cambiar el resultado, entonces ya tienes lo que necesitas para decidir. Lo que sigue dando vueltas después de ese punto ya no es análisis útil. Es simplemente miedo disfrazado de prudencia. Quiero llevarte ahora hacia un territorio distinto, uno que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el tiempo mismo. Una de las fuentes más profundas de confusión mental proviene de vivir simultáneamente en 3 tiempos distintos sin darnos cuenta, una parte de nuestra mente en el pasado, repasando lo que ya ocurrió, otra parte en el futuro, anticipando lo que podría pasar, y solo una fracción pequeña, casi residual, realmente presente en lo que estamos viviendo en este instante. Esta dispersión temporal es, quizás, una de las causas más silenciosas del agotamiento mental crónico, porque sostener 3 líneas de tiempo activas al mismo tiempo consume una cantidad enorme de energía que jamás recuperamos del todo mientras seguimos dispersos de esa manera. Quiero compartir contigo una práctica simple, casi antigua en su sabiduría, que puede ayudarte a recuperar, poco a poco, esa presencia dispersa. Varias veces al día, en cualquier momento, sin necesidad de detener lo que estás haciendo, hazte una sola pregunta silenciosa: ¿dónde está mi mente en este instante? Si notas que está en el pasado, revisando algo que ya no puedes cambiar, tráela con suavidad de vuelta al presente. Si notas que está en el futuro, anticipando algo que todavía no ha ocurrido, y que quizás nunca ocurra de la manera que imaginas, tráela de vuelta también, con la misma suavidad, sin juzgarte por haberte ido. No se trata de lograr una presencia perfecta todo el tiempo, algo prácticamente imposible para cualquier mente humana. Se trata, simplemente, de notar cuándo te has ido y de volver, una y otra vez, con paciencia, al único lugar donde realmente puedes actuar, este instante presente. Quiero traer aquí una metáfora que puede ayudarte a integrar esta idea. Imagina que tu atención es como una linterna con una batería limitada. Cada vez que apuntas esa linterna hacia el pasado o hacia el futuro, sigues gastando batería, pero sin iluminar realmente el único terreno donde puedes construir algo concreto, el presente.
Una linterna que se mueve constantemente entre tres direcciones distintas nunca ilumina ningún camino con suficiente claridad para caminar con seguridad. Pero una linterna sostenida con constancia sobre el terreno presente, aunque sea un terreno pequeño e inmediato, siempre te muestra con total nitidez el siguiente paso posible. Quiero hablarte ahora de algo más, algo que conecta directamente con la calma profunda que buscamos esta noche. La relación entre la claridad mental y la confianza silenciosa en un proceso que no siempre podemos ver por completo. Muchas veces exigimos de nuestra propia mente una certeza total antes de sentirnos tranquilos, como si la única forma válida de paz fuera tener todas las respuestas resueltas de antemano. Pero existe otra forma de calma, más madura, más sostenible, que no depende de tener todas las respuestas, sino de confiar en la propia capacidad de encontrarlas, paso a paso, a medida que la vida las va requiriendo. Esa confianza no es ingenuidad. Es, en realidad, una de las formas más profundas de sabiduría, la que reconoce que no necesitamos controlarlo todo para poder avanzar con seguridad. Quiero cerrar esta parte del recorrido con una última reflexión sobre este punto. Piensa en las decisiones más importantes que ya tomaste en tu vida, esas que en su momento te generaron incertidumbre profunda. Es muy probable que, al mirar hacia atrás, reconozcas que no tenías todas las respuestas cuando las tomaste, y sin embargo, de alguna manera, encontraste el camino a medida que avanzabas. Esa misma capacidad, la que ya demostraste tener en el pasado aunque hoy la hayas olvidado, sigue completamente disponible para ti en este presente. No necesitas una garantía total para empezar a moverte con más claridad desde esta noche. Necesitas, simplemente, confiar en que, paso a paso, vas a encontrar lo que necesites encontrar tal como lo has hecho, una y otra vez, a lo largo de toda tu vida hasta hoy. El primer día lo dedicamos a vaciar, practicas el método de la hoja vacía, sacando de tu mente, sin filtro, todo lo que está dando vueltas dentro de ella. El segundo día lo dedicamos a observar. Prestas atención, sin juzgarte, a cuántas veces tu mente está rumiando en lugar de pensando con propósito, usando la pregunta que compartimos, si este pensamiento me acerca a una decisión o solo repite un dolor ya terminado. El tercer día lo dedicamos a simplificar, haces tu inventario honesto de todo lo que ocupa tu energía mental y eliges un solo elemento para empezar a soltar esta semana. El cuarto día lo dedicamos al cuerpo, revisas, con honestidad, tu descanso, tu movimiento diario y tus pausas reales, y ajustas un solo hábito pequeño en esa dirección. El quinto día lo dedicamos a decidir. Identificas una decisión que llevas postergando por perfeccionismo, y aplicas la regla de la decisión suficientemente buena para finalmente moverte. El sexto día lo dedicamos a la calma. Practicas, antes de dormir, la pregunta de si tienes suficiente claridad para el paso de mañana, dejando descansar todo lo que todavía no necesita resolverse hoy. El séptimo día lo dedicamos a revisar sin juicio. Miras hacia atrás, hacia toda la semana, reconociendo con honestidad qué sostuviste y qué no, y decides, con calma, cómo quieres continuar la semana siguiente, empezando de nuevo el ciclo, un poco más liviano cada vez. Quiero compartir contigo, antes de llegar al cierre de esta noche, algunas reflexiones más que completan este recorrido hacia una mente más ordenada y más tuya. Quiero hablarte de algo que rara vez asociamos con la claridad mental, pero que tiene una influencia enorme sobre ella, las palabras que elegimos, tanto las que decimos en voz alta como las que repetimos en silencio. El lenguaje que usamos para describir nuestra propia vida no es neutro, no es un simple reflejo pasivo de lo que sentimos. Es, en gran medida, una fuerza activa que moldea cómo interpretamos lo que nos pasa. No es lo mismo decirte a ti mismo, estoy desbordado, no puedo con todo que decirte, tengo mucho por delante, y voy a ir resolviéndolo paso a paso. Ambas frases pueden referirse exactamente a la misma cantidad de tareas pendientes, pero producen, en tu sistema nervioso, respuestas completamente distintas. La primera activa una sensación de amenaza, de impotencia, que estrecha tu capacidad de pensar con claridad. La segunda, aunque no elimina la carga real, abre un espacio de posibilidad donde tu mente puede empezar a organizar, en lugar de simplemente reaccionar con pánico. Quiero contarte algo que aprendí observando el lenguaje interno de una mujer que atravesaba una etapa especialmente demandante de su vida, con responsabilidades familiares y laborales acumulándose al mismo tiempo. Al principio, cada frase que usaba para describir su situación estaba cargada de un tono de catástrofe. No doy más, esto es insostenible, no sé cómo voy a poder con todo esto. Un día, casi como experimento, decidió, sin cambiar absolutamente nada de su carga real, cambiar únicamente las palabras que usaba para describirla.
En lugar de no doy más, empezó a decir esto es exigente y voy a necesitar ayuda y organización. En lugar de esto es insostenible, empezó a decir esto requiere que simplifique algunas cosas. Las tareas seguían siendo las mismas. Pero la sensación interna de agobio empezó a disminuir de una manera notable, simplemente porque el lenguaje que usaba dejó de alimentar una narrativa de catástrofe y empezó a sostener una narrativa de proceso, algo desafiante pero manejable, en lugar de algo imposible. Quiero proponerte entonces una práctica sencilla para los próximos días. Presta atención, sin exagerar ni forzar un optimismo artificial, al lenguaje que usas para describir tu propia carga diaria. Cada vez que notes una frase catastrófica, no la reprimas ni finjas que no la sientes, pero pregúntate si existe una manera igualmente honesta, pero menos absoluta, de nombrar lo mismo. La honestidad no está reñida con el cuidado. Puedes reconocer que algo es difícil sin describirlo como imposible. Puedes reconocer que algo es exigente sin describirlo como insostenible. Ese pequeño ajuste en el lenguaje, sostenido con el tiempo, tiene un efecto acumulativo enorme sobre la claridad con la que tu mente aborda cada nuevo desafío. Quiero llevarte ahora hacia una reflexión sobre algo que suele pasar desapercibido, la relación entre la claridad mental y los espacios físicos que habitamos. Así como hablamos antes de la mente como un escritorio desordenado, quiero que consideres por un momento la influencia real que tiene tu entorno físico sobre tu estado mental. Un espacio lleno de objetos sin ordenar, de tareas visibles pendientes, de recordatorios constantes de cosas sin resolver, mantiene a tu mente en un estado de alerta bajo, sutil pero constante, incluso cuando no estás prestando atención consciente a ese desorden. En cambio, un espacio ordenado, aunque sea simple, transmite a tu sistema nervioso una sensación silenciosa de control, de calma, que se traslada, casi sin que lo notes, a la manera en que piensas y decides. No estoy hablando de una exigencia de perfección estética, ni de un orden obsesivo. Estoy hablando de algo mucho más simple: elegir, de manera consciente, mantener ordenado al menos un pequeño espacio de tu entorno inmediato, ya sea tu mesa de trabajo, tu mesita de noche, o el rincón donde pasas más tiempo del día. Ese pequeño espacio ordenado se convierte, con el tiempo, en un ancla física para tu propia claridad mental, un recordatorio constante, sin necesidad de palabras, de que el orden es posible, tanto afuera como adentro. Basta con empezar por un solo cajón, una sola mesa, un solo rincón, para que ese pequeño gesto empiece a hablarle a tu mente de una manera mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Quiero hablarte, para seguir avanzando en este recorrido, de un tema que conecta profundamente con todo lo que hemos conversado: la relación entre la claridad mental y la manera en que cerramos cada jornada. La mayoría de nosotros terminamos el día sin ningún ritual de cierre real, simplemente pasando de la actividad a la cama, con la mente todavía acelerada por todo lo vivido, sin ningún espacio de transición que le permita a nuestro sistema entender que el día ha terminado. Ese salto abrupto, de la actividad plena al intento de dormir, es una de las razones por las que tantas personas se acuestan físicamente cansadas pero mentalmente todavía encendidas, incapaces de conciliar un descanso realmente reparador. Quiero proponerte entonces un pequeño ritual de cierre que integra varias de las herramientas que hemos compartido esta noche, para que puedas aplicarlo a partir de hoy mismo. 10 minutos antes de dormir, sin pantallas, practica primero el método de la hoja vacía, sacando de tu mente cualquier pensamiento suelto que todavía esté dando vueltas. Después, nombra en silencio 3 motivos concretos de gratitud del día que termina. Y finalmente pregúntate si tienes suficiente claridad para el paso de mañana, permitiendo que todo lo demás, lo que todavía no necesita resolverse hoy, descanse hasta que llegue su momento. Este pequeño ritual de 3 pasos, sostenido con constancia, puede convertirse en una de las prácticas más transformadoras de tu vida diaria, porque le enseña a tu mente, noche tras noche, que existe un momento seguro para soltar, y que no todo tiene que resolverse antes de poder descansar. Quiero cerrar esta parte del recorrido con una reflexión final sobre la paciencia que requiere este proceso. Todo lo que hemos conversado esta noche no va a transformar tu mente de un día para otro, y quiero ser completamente honesto contigo sobre esto, porque prometerte una transformación instantánea sería, en el fondo, una falta de respeto hacia el proceso real que implica cualquier cambio genuino. Lo que sí puedo prometerte, con total honestidad, es que cada una de estas prácticas, sostenida con constancia amable durante las próximas semanas, va a ir generando, poco a poco, una mente más ordenada, más liviana, más capaz de encontrar claridad incluso en medio de circunstancias difíciles. No busques la perfección desde el primer día, busca simplemente la constancia.
Un pequeño paso repetido con regularidad construye, con el tiempo, una transformación que ningún esfuerzo intenso y esporádico jamás podría lograr. Quiero compartir contigo una reflexión más antes de llegar al cierre definitivo de esta noche, porque hay un último territorio que merece nuestra atención: la relación entre la claridad mental y la manera en que nos comparamos con la velocidad de los demás. Vivimos en un mundo que constantemente exhibe la productividad ajena, la organización aparente de otras personas, esa sensación de que todos a nuestro alrededor avanzan con una claridad y una eficiencia que nosotros no logramos sostener. Y esa comparación constante, aunque casi nunca se base en información completa, genera una presión interna que termina siendo, paradójicamente, una de las mayores fuentes de confusión mental que existen, porque nos empuja a exigirnos un ritmo que no es realmente el nuestro, sino uno prestado, construido a partir de fragmentos de vidas ajenas que jamás vemos por completo. Quiero contarte la historia de un hombre que, después de observar durante años el aparente orden y éxito de un colega cercano, decidió finalmente preguntarle, con honestidad, cómo lograba sostener tanta claridad y tanta productividad al mismo tiempo. La respuesta lo sorprendió profundamente. Ese colega, lejos de tener todo resuelto, atravesaba sus propias noches de confusión, sus propios periodos de desorden interno, sus propias dudas sobre si estaba avanzando en la dirección correcta. Lo que él veía desde afuera, la imagen de alguien completamente ordenado, era solo una fracción cuidadosamente seleccionada de una experiencia mucho más compleja y mucho más humana de lo que había imaginado. Ese descubrimiento no resolvió sus propios desafíos de un día para otro, pero le devolvió algo fundamental: la libertad de dejar de medirse contra una imagen incompleta y empezar a medirse, en cambio, contra su propio progreso real. Quiero ofrecerte entonces una pregunta que puedes usar cada vez que sientas la presión de compararte con la aparente claridad de alguien más. ¿Estoy comparando mi experiencia completa, con todas sus dudas y complejidades, contra la versión editada y parcial de la vida de otra persona? La mayoría de las veces, la respuesta honesta es sí. Y reconocer esto, con toda claridad, es en sí mismo un acto profundo de orden mental, porque te devuelve a la única comparación que realmente tiene sentido, la de tu propio camino, hoy, frente a tu propio camino de hace un tiempo atrás. Quiero hablarte ahora de algo que conecta con la raíz misma de todo lo que hemos conversado esta noche: la diferencia entre una mente ocupada y una mente productiva. Durante mucho tiempo hemos confundido ambas ideas, como si estar constantemente activos, con la mente siempre procesando algo, fuera sinónimo de estar avanzando de verdad. Pero una mente ocupada llena de actividad constante no siempre es una mente que está construyendo algo real. Muchas veces, esa ocupación constante es, en el fondo, una forma sofisticada de evasión, una manera de sentirnos productivos sin enfrentar realmente las preguntas más profundas que nuestra vida nos está haciendo. Quiero proponerte, como parte final de este recorrido, una pregunta que puedes hacerte cada cierto tiempo, quizás una vez por semana, para revisar si tu actividad mental está realmente sirviendo a tu vida o solo llenando espacio. Si eliminara de mi semana todo lo que hago solo para sentirme ocupado, sin ningún propósito real detrás, ¿qué me quedaría? ¿Y sería eso suficiente para sentirme en paz conmigo mismo? Esta pregunta, incómoda a veces, tiene el poder de revelar, con mucha claridad, cuánto de nuestra actividad diaria realmente construye algo valioso, y cuánto es simplemente ruido disfrazado de propósito. Quiero traer, para cerrar esta reflexión, una última distinción importante: la diferencia entre llenar tu vida y construir tu vida. Llenar tu vida es acumular actividades, estímulos, tareas, compromisos, sin ningún criterio claro más allá de no sentir el vacío del tiempo libre. Construir tu vida, en cambio, es elegir con intención aquello que realmente quieres que forme parte de tu historia, dejando espacio deliberado para el descanso, para el silencio, para la reflexión, sin sentir que ese espacio vacío es un fracaso. Una mente verdaderamente clara no es una mente que nunca descansa. Es una mente que sabe, con sabiduría, cuándo actuar y cuándo simplemente detenerse a respirar, confiando en que ese descanso también forma parte, de manera legítima, de una vida bien construida. Quiero dedicar unos minutos más a un tema que atraviesa silenciosamente buena parte de nuestra confusión mental cotidiana: la costumbre de anticipar catástrofes que, en la enorme mayoría de los casos, jamás llegan a ocurrir. Nuestra mente, por diseño evolutivo, está entrenada para detectar amenazas, para imaginar los peores escenarios posibles como una forma de protegernos. Ese mecanismo, útil en contextos de peligro real e inmediato, se vuelve profundamente agotador cuando lo aplicamos, de manera constante, a situaciones cotidianas que no representan ningún peligro verdadero, pero que nuestra mente trata como si lo fueran. Quiero contarte la historia de una mujer que,
Antes de cada conversación importante, pasaba días enteros imaginando los peores desenlaces posibles, el rechazo, el conflicto, la humillación, el fracaso total. Casi ninguno de esos desenlaces catastróficos llegó jamás a ocurrir en la realidad, y sin embargo, el costo emocional de haberlos anticipado, una y otra vez, era exactamente el mismo que si hubieran ocurrido de verdad. Su cuerpo y su mente pagaban el precio completo de un desastre que, en la inmensa mayoría de los casos, nunca llegaba a materializarse. El cambio para ella empezó cuando aprendió a hacerse una pregunta simple cada vez que notaba que estaba anticipando una catástrofe. De todos los desenlaces posibles de esta situación, ¿cuál es, con honestidad, el más probable, no el más temido? Esa pequeña corrección, repetida con constancia, empezó a devolverle una enorme cantidad de energía mental que antes se perdía imaginando futuros que casi nunca llegaban a existir. Quiero ofrecerte esa misma pregunta como parte de las herramientas que llevas contigo esta noche, la próxima vez que tu mente empiece a construir el peor escenario posible frente a algo que todavía no ha ocurrido. Pregúntate, con honestidad, ¿cuál es el desenlace más probable, no el más temido? La mayoría de las veces vas a descubrir que la realidad, aunque pueda ser desafiante, casi nunca alcanza la magnitud del desastre que tu mente había estado anticipando en silencio. Y con esto llegamos al final de un recorrido largo y profundo, uno que espero que te acompañe mucho más allá de esta noche. Hemos hablado del ruido de las decisiones diminutas, de la diferencia entre pensar y rumiar, del poder de la simplicidad, de la relación entre el cuerpo y la mente, de la indecisión crónica, de la atención dividida, de las expectativas que cargamos sin haberlas elegido, del silencio real, de la sobreanálisis, de la dispersión entre pasado, presente y futuro, del lenguaje que usamos para narrarnos a nosotros mismos, del orden de nuestro entorno físico, de los rituales de cierre, de las comparaciones que nos alejan de nuestro propio ritmo, y de la costumbre de anticipar catástrofes que casi nunca llegan. Cada una de estas reflexiones, por separado, puede parecer pequeña, pero juntas, sostenidas con constancia en las semanas que vienen, construyen exactamente el tipo de mente clara, ordenada y en paz que estabas buscando cuando decidiste darle a esta noche el tiempo que le diste, un tiempo que, con toda seguridad, no fue en vano. Antes de despedirme, quiero dejarte una última reflexión que resume, en cierto modo, todo lo que hemos construido juntos esta noche. La claridad mental no es un destino al que se llega una sola vez y para siempre, como si fuera una meta que se marca y se olvida. Es, más bien, un jardín que hay que seguir cuidando, semana tras semana, con la misma paciencia con la que se cuida cualquier cosa viva. Habrá días en que ese jardín se sienta ordenado, luminoso, fácil de habitar. Y habrá otros días, inevitablemente, en que el ruido vuelva a crecer, en que la mente se sienta otra vez saturada, dispersa, cansada. Eso no significa que hayas fracasado ni que todo lo aprendido esta noche haya sido en vano. Significa, simplemente, que es momento de volver a aplicar, con la misma calma de siempre, las herramientas que ya conoces. Vaciar la mente en un papel, observar sin juzgar, simplificar un poco más, cuidar el cuerpo que sostiene tus pensamientos, decidir con la información que ya tienes, sostener el silencio aunque incomode al principio, y volver, una y otra vez, con paciencia infinita, al único lugar donde realmente puedes construir algo, este instante presente. Cada vez que vuelvas a aplicar estas herramientas, después de un periodo de desorden, no estarás empezando de cero. Estarás en realidad profundizando un camino que ya empezaste a trazar esta misma noche, un camino que se vuelve más firme, más familiar, más tuyo, cada vez que decides recorrerlo de nuevo. Quiero recordarte también que este proceso no tiene por qué ser solitario. Si estas palabras te acompañaron esta noche, probablemente también puedan acompañar a alguien más que conoces, alguien que quizás, en este mismo instante, también esté buscando un poco de orden en medio de su propio ruido interior. No hace falta que esa persona atraviese exactamente lo mismo que tú. Basta con que sientas, con honestidad, que este mensaje podría regalarle un poco de la calma que tú mismo empezaste a sentir esta noche. Compartir este mensaje, comentar tu propia experiencia, o simplemente volver a escucharlo en otra noche que lo necesites, son formas sencillas de mantener viva esta conversación contigo mismo y con quienes te rodean. Quiero añadir, como cierre de este apartado, un pequeño recordatorio final. La mente que estás construyendo esta noche no necesita ser perfecta para ser valiosa. Necesita, simplemente, ser un poco más clara mañana de lo que fue hoy y un poco más clara la próxima semana de lo que es esta semana. Ese progreso silencioso, sostenido con paciencia, es exactamente la forma en que se construyen las transformaciones más duraderas.
quiero compartir contigo algunas reflexiones más antes de llegar al verdadero cierre de esta noche, porque todavía quedan algunos territorios importantes por recorrer juntos. Quiero hablarte de algo que atraviesa, de manera silenciosa, buena parte de nuestra vida diaria, la costumbre de posponer nuestra propia paz para después. Después de terminar este proyecto, después de resolver esa preocupación, después de que las cosas se calmen un poco. Vivimos, muchos de nosotros, con la idea implícita de que la calma es un premio que se gana al final de una larga lista de pendientes, y no algo a lo que podemos acceder, aunque sea en pequeñas dosis, incluso en medio de una vida todavía desordenada. Y aquí está el problema profundo de esta creencia: la lista de pendientes nunca termina realmente. Siempre aparece una nueva tarea, una nueva preocupación, un nuevo motivo para seguir posponiendo esa paz que nos prometimos a nosotros mismos para cuando todo esté resuelto. Si esperamos a que todo esté en orden para permitirnos sentir calma, es muy probable que pasemos toda una vida esperando un momento que jamás llega a materializarse por completo. Quiero contarte la historia de una mujer que, durante años, sostuvo la creencia de que merecería descansar de verdad solo cuando su casa estuviera completamente organizada, su trabajo completamente al día, y su vida familiar completamente resuelta. Como te podrás imaginar, ese momento de orden total nunca llegaba, porque la vida, por su propia naturaleza, siempre trae algo nuevo que atender. El cambio para ella empezó el día en que decidió, de manera consciente, permitirse pequeños momentos de calma genuina en medio del desorden todavía existente, sin esperar a que ese desorden desapareciera por completo primero. Una taza de té disfrutada con presencia total, aunque hubiera platos sin lavar en la cocina. 10 minutos de silencio, aunque el correo electrónico siguiera acumulando mensajes sin responder. Ese pequeño cambio de actitud, permitirse la calma en medio de lo incompleto, en lugar de esperar la perfección para merecerla, transformó profundamente su relación con cada día, incluso antes de que sus circunstancias externas cambiaran en absoluto. Quiero ofrecerte entonces una pregunta importante para que la lleves contigo: ¿qué pequeño momento de calma podrías permitirte hoy mismo sin esperar a que todo lo demás esté resuelto primero? No hace falta que sea grande. Puede ser tan simple como un par de minutos respirando con atención plena, una caminata breve sin ningún propósito productivo, un momento de silencio disfrutado sin culpa. La calma que se practica en medio de la vida real, con sus pendientes todavía presentes, es mucho más sostenible que la calma que solo esperamos encontrar en un futuro perfecto que quizás nunca llegue. Quiero llevarte ahora hacia una reflexión sobre algo que suele confundirnos profundamente: la diferencia entre descansar y evadir. A veces, cuando nos sentimos agotados mentalmente, buscamos alivio en actividades que, aunque parecen descanso, en realidad no restauran nuestra energía de ninguna manera real. Horas frente a una pantalla sin ningún propósito ni disfrute genuino, consumiendo contenido de manera casi automática, no como una elección consciente sino como una forma de apagar el ruido interno sin realmente atenderlo. Ese tipo de descanso muchas veces nos deja, al final, con la misma sensación de agotamiento con la que empezamos, o incluso peor, porque además de no haber descansado realmente, sentimos que perdimos un tiempo que podríamos haber usado de una manera más restauradora. Quiero proponerte una distinción simple que puede ayudarte a identificar la diferencia. El descanso real, casi siempre, te deja con más energía y más claridad de la que tenías antes de empezar. La evasión, en cambio, casi siempre te deja igual o más agotado, aunque en el momento se haya sentido como un alivio. La próxima vez que sientas la necesidad de descansar, antes de elegir automáticamente la opción más fácil o más habitual, pregúntate con honestidad cuál actividad, entre las disponibles, realmente te devolvería energía real, y cuál solo te distraería temporalmente sin restaurar absolutamente nada. Quiero contarte la historia de un hombre que, después de jornadas particularmente demandantes, solía pasar horas viendo contenido sin ningún interés real, simplemente porque no tenía energía para elegir algo distinto. Un día, casi por experimento, decidió reemplazar esa costumbre por una caminata breve al aire libre, sin ningún objetivo más que moverse y respirar. Al principio le costó, porque su cuerpo y su mente estaban tan acostumbrados al patrón anterior, que la nueva opción se sentía menos automática, menos fácil, casi como aprender de nuevo un idioma que alguna vez conoció bien pero que había dejado de practicar durante demasiado tiempo. Pero después de cada caminata, notaba algo que nunca había notado después de horas frente a una pantalla: volvía con más claridad, no con más cansancio. Ese pequeño cambio, sostenido con el tiempo, se convirtió en una de las herramientas más simples y más efectivas que encontró para recuperar verdadera energía mental al final de sus días más demandantes.
Quiero hablarte ahora de un tema que conecta profundamente con la claridad mental, aunque rara vez lo asociamos directamente con ella, la manera en que nos relacionamos con nuestros propios errores. Cuando cometemos un error, la mayoría de nosotros activamos, casi de manera automática, un diálogo interno crítico, a veces incluso despiadado, que repite el error una y otra vez, buscando entender qué salió mal, pero sin ningún límite claro de tiempo o intensidad. Ese proceso, sostenido más allá de lo necesario, deja de ser aprendizaje útil y se convierte, simplemente, en otra forma de ruido mental que consume energía sin producir ninguna mejora real. Quiero ofrecerte una distinción importante. Existe una diferencia fundamental entre revisar un error con el propósito de aprender algo específico y aplicable, y castigarte repetidamente por él sin ningún propósito constructivo más allá del sufrimiento mismo. La primera forma de revisión, breve y enfocada, tiene un valor real, te permite identificar qué harías distinto la próxima vez, y una vez identificado eso, el proceso ha cumplido su función. La segunda forma, la repetición sin propósito, solo mantiene activa una herida que ya cumplió su función informativa desde hace tiempo. Quiero proponerte entonces una práctica simple. La próxima vez que cometas un error, date un tiempo limitado y consciente para revisarlo, no más de unos minutos, en los que te preguntes con honestidad qué aprendizaje concreto puedes extraer de esa situación. Una vez que tengas esa respuesta, aunque sea simple, considera el proceso de revisión completo y redirige conscientemente tu atención hacia el presente. Si tu mente insiste en volver al mismo error una y otra vez después de ese proceso, reconoce, con amabilidad, que ya extrajiste lo que había para extraer y que seguir repitiéndolo no es aprendizaje, es simplemente una costumbre dolorosa que puedes empezar a soltar. Quiero llevarte ahora hacia una reflexión sobre la relación entre la claridad mental y la manera en que nos comprometemos con nuestras propias palabras, especialmente las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Una de las fuentes más silenciosas de confusión interior proviene de acumular, con el tiempo, una larga lista de promesas incumplidas hacia nosotros mismos, la rutina que dijimos que empezaríamos y nunca empezamos, el hábito que prometimos sostener y abandonamos a la semana, la conversación que dijimos que tendríamos y seguimos postergando. Cada una de esas promesas incumplidas, por pequeña que parezca, deja una huella sutil de desconfianza hacia nosotros mismos, una sensación difusa de que nuestra propia palabra no tiene demasiado peso, ni siquiera para nosotros mismos. Quiero contarte algo que aprendí observando a alguien que decidió, de manera deliberada, dejar de hacerse promesas grandes y ambiciosas, y empezar, en cambio, a hacerse promesas diminutas, pero absolutamente cumplibles. En lugar de prometerse voy a hacer ejercicio todos los días sin falta, empezó a prometerse voy a hacer al menos 5 minutos de movimiento hoy. Esa promesa, tan pequeña que parecía casi insignificante, tenía algo poderoso, era prácticamente imposible de romper, incluso en los días más difíciles. Y cada vez que la cumplía, aunque fuera de manera mínima, reforzaba algo mucho más importante que el ejercicio mismo, la confianza en que su palabra, hacia sí mismo, tenía valor real. Con el tiempo, esa confianza reconstruida se convirtió en la base sólida sobre la cual pudo empezar a sostener compromisos cada vez más grandes, no porque hubiera cambiado su fuerza de voluntad, sino porque había reconstruido, promesa pequeña tras promesa pequeña, la confianza básica en sí mismo que llevaba años erosionada. Quiero ofrecerte esta misma práctica como parte de las herramientas de esta noche, en lugar de hacerte promesas grandes que sabes, en el fondo, que probablemente no vas a sostener. Empieza a hacerte promesas diminutas, tan pequeñas que resulten casi imposibles de romper. La magia de esta práctica no está en la magnitud de lo prometido, sino en la reconstrucción silenciosa de la confianza en tu propia palabra, una confianza que, una vez recuperada, se convierte en el cimiento de cualquier cambio más grande que decidas emprender más adelante. Y con esto llegamos, ya sí, al verdadero cierre de este largo y profundo recorrido. Antes de llegar a la imagen final, quiero compartir contigo algunas últimas reflexiones que completan, de manera más profunda, todo lo que hemos construido juntos esta noche. Quiero hablarte de algo que suele pasar desapercibido en medio de nuestra búsqueda constante de más claridad, más orden, más control sobre nuestra propia mente. La importancia de aceptar que cierto grado de incertidumbre no es un problema a resolver, sino una condición natural de estar vivos. Muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos la búsqueda de claridad en una nueva forma de exigencia perfeccionista, como si el objetivo final fuera eliminar por completo cualquier duda, cualquier pregunta sin respuesta, cualquier zona gris de nuestra existencia. Pero una vida completamente libre de incertidumbre no es solo imposible, sino que, si lo pensamos con honestidad, tampoco sería del todo deseable,
porque gran parte de lo que hace que la vida sea interesante, sorprendente, viva, es precisamente esa parte que no podemos controlar ni anticipar por completo. Quiero contarte la historia de un hombre que pasó años buscando, de manera casi obsesiva, eliminar toda incertidumbre de su vida. Quería saber con exactitud cómo terminaría cada proyecto antes de empezarlo. Quería garantías completas antes de tomar cualquier decisión importante. Quería sentir una seguridad total antes de permitirse avanzar. Esa búsqueda, lejos de traerle la paz que imaginaba, lo mantenía prácticamente paralizado, porque la vida, por su propia naturaleza, rara vez ofrece las garantías absolutas que él exigía antes de moverse. El verdadero cambio llegó el día en que empezó a distinguir, con más honestidad, entre la incertidumbre que sí podía reducir con información y planificación razonable, y la incertidumbre que, simplemente, formaba parte inevitable de cualquier decisión humana, sin importar cuánto la analizara. Aprender a hacer las paces con esa segunda categoría, la incertidumbre irreducible, fue, según sus propias palabras, uno de los alivios más grandes de su vida adulta. Quiero ofrecerte entonces una distinción importante para tu propia vida. Existe una incertidumbre que puedes reducir de manera razonable, buscando más información, más claridad, más preparación. Y existe otra incertidumbre, mucho más amplia de lo que solemos admitir, que simplemente forma parte del hecho de estar vivo y que ningún nivel de análisis, planificación o control va a eliminar por completo. La claridad mental verdadera no consiste en eliminar toda esta segunda categoría de incertidumbre, algo imposible para cualquier ser humano, sino en aprender a sostenerla con una calma razonable, confiando en tu propia capacidad de adaptarte, a medida que la vida te vaya mostrando lo que todavía no puedes ver desde este momento presente. Quiero llevarte ahora hacia una reflexión sobre algo que conecta profundamente con nuestra búsqueda de claridad, el papel de la curiosidad frente al juicio inmediato. Cuando algo no sale como esperábamos, la reacción automática de la mayoría de nosotros es juzgar rápidamente la situación, catalogarla como buena o mala, como éxito o fracaso, casi sin darle tiempo a mostrarnos su complejidad real. Esa velocidad de juicio, aunque nos da una sensación temporal de control, muchas veces nos priva de ver información valiosa que solo aparece cuando observamos con curiosidad genuina, en lugar de con una conclusión ya predeterminada. Quiero contarte algo que aprendí observando a una mujer que enfrentaba, con frecuencia, situaciones inesperadas en su trabajo. En lugar de reaccionar de inmediato con la pregunta habitual de ¿esto es bueno o malo?, empezó a entrenarse para hacerse una pregunta distinta, mucho más abierta: ¿qué está tratando de mostrarme esta situación? Ese pequeño cambio de pregunta, aparentemente simple, transformó profundamente su capacidad de responder con claridad frente a lo inesperado. En lugar de quedarse atrapada en la reacción emocional inmediata de calificar la situación, se abría a explorarla con curiosidad, descubriendo, muchas veces, oportunidades o aprendizajes que su primer juicio automático jamás le hubiera permitido ver. Quiero proponerte esta misma pregunta como herramienta para las próximas semanas. La próxima vez que algo no salga como esperabas, antes de apresurarte a calificarlo como un fracaso o una desgracia, pregúntate con curiosidad genuina qué está tratando de mostrarte esa situación. No siempre vas a encontrar una respuesta inmediata, y eso está bien. Pero el simple hecho de sostener la pregunta abierta, en lugar de cerrarla con un juicio apresurado, mantiene tu mente en un estado de mayor claridad y mayor capacidad de aprendizaje real. Quiero hablarte, para seguir profundizando en este recorrido, de algo que rara vez conectamos directamente con la claridad mental: la generosidad hacia los demás como una forma de ordenar nuestra propia mente. Puede sonar contraintuitivo, pero la experiencia repetida de muchas personas muestra que enfocar nuestra atención, aunque sea brevemente, en ayudar genuinamente a alguien más, tiene un efecto notable sobre nuestro propio estado interno. Cuando pasamos demasiado tiempo enfocados exclusivamente en nuestros propios problemas, nuestra mente tiende a magnificarlos, a darles una importancia desproporcionada, simplemente porque son el único centro de nuestra atención. Cuando, en cambio, dirigimos parte de esa atención hacia el bienestar de alguien más, sin ningún interés oculto, nuestra propia mente encuentra, casi como efecto secundario, un descanso genuino de la rumiación constante sobre nuestros propios asuntos. Quiero contarte la historia de un hombre que, durante una etapa particularmente confusa de su vida, decidió, casi sin saber muy bien por qué, empezar a dedicar un poco de tiempo cada semana a ayudar a alguien de su entorno con algo concreto, sin esperar nada a cambio. No era una solución mágica a sus propios problemas, que seguían ahí, esperando ser resueltos.
pero notó que, en esos momentos de atención genuina puesta en otra persona, su propia mente encontraba un descanso real, un espacio de silencio respecto a sus propias preocupaciones que ninguna otra práctica le había dado con la misma facilidad. Ese descanso, aunque breve, le devolvía energía y perspectiva para seguir enfrentando, después, sus propios desafíos con más claridad, como si el simple acto de mirar hacia afuera, aunque fuera por un momento, le devolviera una versión más liviana y más lúcida de sí mismo al volver a mirar hacia adentro. Quiero ofrecerte esta reflexión como una invitación, no como una obligación. Considera, en las próximas semanas, dedicar pequeños momentos de atención genuina hacia el bienestar de alguien más, no como una estrategia para sentirte mejor, sino como un gesto real de cuidado hacia otra persona. Es muy probable que, como efecto secundario natural, encuentres también en ese gesto un descanso valioso para tu propia mente, un recordatorio silencioso de que no todo en la vida gira, necesariamente, alrededor de nuestros propios pensamientos y preocupaciones. Quiero cerrar esta última parte del recorrido con una reflexión sobre el tiempo que hemos compartido esta noche. Has invertido una cantidad considerable de tu tiempo escuchando estas palabras, y quiero reconocer, con toda sinceridad, el valor de esa decisión. En un mundo que constantemente reclama nuestra atención hacia estímulos rápidos, hacia gratificaciones inmediatas, elegir dedicar un tiempo prolongado a la reflexión pausada, al silencio interior, al cuidado genuino de tu propia mente, es en sí mismo un acto de disciplina y de amor propio que muchas personas, ocupadas en el ruido constante de sus días, jamás se permiten. Ese simple hecho, el de haberte quedado hasta aquí, dice ya mucho sobre la seriedad con la que estás empezando a tomarte tu propio bienestar interior. Antes de llegar a esa imagen final, quiero compartir contigo una última reflexión, quizás la más importante de todo este recorrido. Todo lo que hemos conversado esta noche, cada herramienta, cada historia, cada pregunta que te invité a hacerte, tiene un único propósito de fondo: ayudarte a recordar algo que, en el fondo, ya sabías, aunque el ruido acumulado de los años te lo había hecho olvidar. Tu mente, cuidada con la atención adecuada, tiene una capacidad natural de encontrar orden, incluso después de largos periodos de confusión. No necesitas convertirte en una persona distinta a la que eres. Necesitas simplemente quitar el ruido que se fue acumulando encima de la claridad que siempre estuvo, en el fondo, disponible para ti. Quiero hablarte, en este último tramo, de la relación entre la claridad mental y la manera en que nos relacionamos con el paso del tiempo a lo largo de toda una vida, no solo día a día. Muchas veces medimos nuestro progreso personal con una vara demasiado corta, esperando ver cambios notables en semanas, cuando en realidad las transformaciones más profundas y más duraderas suelen tomar meses, a veces años, de práctica constante y silenciosa. Esta impaciencia, aunque comprensible, se convierte, muchas veces, en otra fuente más de confusión y frustración, porque nos hace sentir que no estamos avanzando cuando en realidad, el avance simplemente está ocurriendo a un ritmo más lento y más profundo del que nuestra mente ansiosa quisiera reconocer. Quiero contarte la historia de una mujer que, después de aplicar durante apenas 2 semanas algunas de las prácticas que hemos compartido esta noche, sintió que no estaban funcionando, porque esperaba una transformación radical e inmediata. Estuvo a punto de abandonar el proceso completo, convencida de que simplemente no era para ella, pero decidió, casi por terquedad más que por convicción, sostener la práctica 2 meses más. Al mirar hacia atrás, después de esos 2 meses, se dio cuenta de que su relación con su propia mente había cambiado de una manera que no había notado día a día, porque los cambios habían sido tan graduales que resultaban casi invisibles en el corto plazo, pero absolutamente evidentes al comparar el punto de partida con el punto en el que se encontraba ahora. Esa experiencia le enseñó algo que quiero compartir contigo esta noche: el progreso real, el que perdura, casi nunca se siente dramático mientras está ocurriendo. Se siente más bien como una calma que va creciendo tan despacio que solo se nota con perspectiva, mirando hacia atrás después de haber sostenido la práctica con paciencia. Quiero pedirte entonces algo importante para las semanas que vienen: no midas tu progreso día a día, comparando cómo te sentiste hoy con cómo te sentiste ayer, porque esa comparación tan cercana en el tiempo casi nunca revela el verdadero avance que está ocurriendo. En cambio, elige revisar tu propio progreso cada varias semanas, comparando cómo te sientes ahora con cómo te sentías al principio de este recorrido. Es en esa comparación de mayor distancia donde vas a poder reconocer, con mucha más claridad, el verdadero valor de la constancia que decidas sostener a partir de esta noche.
Quiero hablarte, para cerrar definitivamente este recorrido, de algo que quiero que quede grabado en ti mucho más allá de cualquier técnica específica que hayamos compartido. La certeza tranquila de que mereces una mente en paz. No una mente perfecta, no una mente libre de todo desafío, sino una mente que sepa, con sabiduría, sostenerse a sí misma incluso en medio de las dificultades inevitables de cualquier vida real. Esa certeza, la de merecer esa paz, no es un lujo reservado para unos pocos privilegiados. Es, en realidad, un derecho básico de cualquier persona dispuesta a cuidar, con constancia y con cariño, el espacio interior donde transcurre absolutamente toda su experiencia de estar viva. Quiero recordarte, una última vez, las frases ancla que hemos construido juntos en este recorrido, para que las lleves contigo mucho más allá de esta noche. No toda decisión merece el mismo peso mental. Estar en todas partes a la vez es, en realidad, no estar completamente en ninguna. Menos ruido no significa menos vida, significa más espacio para lo que realmente importa. Estas tres frases, repetidas con constancia en los días que vienen, pueden convertirse en el nuevo lenguaje silencioso con el que tu mente empiece a relacionarse consigo misma, un lenguaje más amable, más paciente y mucho más tuyo que el ruido con el que quizás llevabas años conviviendo sin saber que existía otra forma posible de habitarte por dentro. Quiero, antes de la imagen de cierre, ofrecerte una última reflexión sobre algo que atraviesa, de manera transversal, absolutamente todo lo que hemos conversado esta noche. La relación entre la claridad mental y la manera en que te tratas a ti mismo cuando las cosas no salen exactamente como este recorrido las describe. Es muy probable que, en las próximas semanas, algunas noches apliques estas prácticas con facilidad y otras noches simplemente se te olviden o no tengas la energía necesaria para sostenerlas. Quiero decirte con toda la calma posible que eso no es un fracaso. Es, simplemente, la naturaleza real de cualquier proceso humano de cambio que nunca avanza en línea recta, sino en espiral, con avances y retrocesos que, vistos con perspectiva suficiente, siempre tienden hacia adelante, aunque en el momento no siempre se sientan así. Quiero compartir contigo, para terminar, una última historia, quizás la más sencilla de todas las que hemos conversado esta noche, pero que resume, de alguna manera, todo lo que hemos construido juntos. Conocí a una persona que, después de años de sentir su mente completamente saturada, empezó, casi sin expectativas, a aplicar una sola de las prácticas que hemos compartido esta noche, los 10 minutos de silencio real cada mañana. No cambió nada más en su rutina. No se propuso resolver todos sus problemas de golpe. Simplemente sostuvo esa pequeña práctica, día tras día, durante varios meses. Cuando le pregunté tiempo después qué había cambiado en su vida, no mencionó ningún logro espectacular, ningún cambio dramático y visible desde afuera. Mencionó, en cambio, algo mucho más simple y mucho más profundo. Por primera vez en años, siento que puedo escuchar mis propios pensamientos sin que me abrumen. Esa frase, tan sencilla, contiene en el fondo todo lo que espero que encuentres tú también a partir de esta noche. No una vida sin desafíos, no una mente sin ningún pensamiento difícil, sino la capacidad tranquila de escucharte a ti mismo, sin sentirte abrumado por lo que escuchas. Quiero recordarte, para cerrar, que no necesitas aplicar absolutamente todas las herramientas que hemos compartido esta noche al mismo tiempo. Sería en realidad contradictorio con todo lo que hemos hablado sobre simplicidad, exigirte de golpe una lista larga de nuevas prácticas. Elige en cambio una sola, la que más resuene contigo en este momento, y sosténla con constancia durante las próximas semanas, antes de considerar agregar otra. La claridad mental no se construye acumulando técnicas. Se construye sosteniendo con paciencia genuina, unas pocas prácticas simples, el tiempo suficiente para que se conviertan en una parte natural de quién eres, y no en una obligación más que se suma al ruido que estamos intentando reducir. Quiero hablarte en este último tramo antes del cierre, de algo que conecta con el comienzo mismo de este recorrido, aquella frase de compromiso que te pedí escribir al inicio de esta noche. Quiero que sepas que esa frase, por pequeña que parezca, tiene un valor que trasciende esta única noche. Cada vez que la vuelvas a leer, en las semanas que vienen, va a recordarte no solo la intención con la que empezaste este proceso, sino también la versión de ti que decidió, en algún momento, darle prioridad a su propia claridad interior, a pesar de todas las razones que probablemente tenías para posponerlo una vez más. Esa decisión, la de detenerte a escuchar esto esta noche, ya es en sí misma un acto de cuidado hacia ti que merece ser reconocido, independientemente de cuánto avances a partir de aquí.
quiero cerrar con una reflexión final sobre la relación entre la claridad mental y la manera en que te permites, finalmente, ser amable contigo mismo a lo largo de todo este proceso. Es muy probable que, en algún momento de las próximas semanas, vuelvas a sentir el ruido, la confusión, el agotamiento mental que sentías antes de escuchar estas palabras. Cuando eso ocurra, y con toda seguridad va a ocurrir en algún momento, porque así es la vida real de cualquier ser humano, quiero que recuerdes que no se trata de eliminar para siempre ese ruido, sino de recordar, cada vez con más facilidad, el camino de regreso hacia la claridad que ya construiste esta noche. Ese camino de regreso, cada vez que lo recorras, se vuelve más corto, más familiar, más accesible, hasta que, con el tiempo, la calma deja de sentirse como un destino lejano y empieza a sentirse, simplemente, como tu hogar. Quiero, antes de la imagen final, dejarte con una última reflexión breve, casi como una despedida entre dos personas que se conocen desde hace tiempo. La claridad que buscamos esta noche no es un lugar fijo al que se llega una sola vez. Es más bien una práctica, un músculo que se fortalece con el uso constante, un hábito silencioso que se renueva cada mañana con la decisión de prestarle atención a tu propio mundo interior. No hace falta que lo hagas perfecto, hace falta simplemente que sigas volviendo a intentarlo una y otra vez, con la misma paciencia amable con la que trataste hoy, mientras escuchabas esto, a la parte más cansada y más confundida de ti mismo, esa parte que, después de esta noche, ya no está tan sola como se sentía antes de empezar a escuchar. Quiero dejarte también con una certeza sencilla que espero que te acompañe mucho más allá de esta noche. No depende de que la vida se vuelva más fácil, ni de que las circunstancias externas se acomoden a tu favor. Depende, únicamente, de la relación que decides sostener contigo mismo, día tras día, en medio de una vida que, como la de cualquier persona, siempre va a traer algo de incertidumbre, algo de desafío, algo que no controlas del todo. Esa mente clara que estás construyendo no es inmune a la vida. Es, simplemente, capaz de atravesarla con más calma, más presencia y una confianza silenciosa en que, paso a paso, vas a saber encontrar el siguiente camino, tal como lo has hecho, una y otra vez, hasta llegar exactamente hasta aquí, hasta esta noche, hasta este momento de pausa que decidiste regalarte a ti mismo. Guarda esta certeza contigo esta noche y en las que vengan, no como una promesa de que todo será fácil a partir de ahora, sino como un recordatorio silencioso de que ya tienes, dentro de ti, todo lo necesario para volver a encontrar el orden, cada vez que la vida vuelva a agitarte, tal como inevitablemente hará de tanto en tanto. Y cada vez que eso ocurra, recuerda que no tienes que empezar de nuevo desde cero, ya conoces el camino de regreso, y cada vez te va a resultar un poco más familiar, un poco más tuyo, un poco más fácil de recorrer, hasta convertirse, con el tiempo, en la forma natural y tranquila en que tu mente sabe cuidarse a sí misma. Y ahora sí, definitivamente, quiero dejarte, para cerrar esta noche, con una última imagen. Piensa en un vaso de agua que ha estado agitado durante mucho tiempo, lleno de partículas revueltas que no dejan ver con claridad lo que hay dentro. Si intentas ver con nitidez mientras el agua sigue agitándose, es imposible, pero si simplemente dejas el vaso quieto, sin forzar nada, sin agitar más, las partículas empiezan a asentarse solas, poco a poco, hasta que el agua vuelve, por sí misma, a su transparencia natural. Tu mente funciona exactamente igual. La claridad no siempre se consigue agitando más, pensando más rápido, exigiendo más respuestas de inmediato. Muchas veces, la claridad simplemente aparece cuando le das a tu mente el espacio y la quietud necesarios para que todo lo revuelto se asiente por sí solo. Gracias, de verdad, por haberme acompañado en este recorrido tan largo esta noche, por haberle dado a tu propia mente el tiempo, la paciencia y el cuidado que hace tanto merecía recibir. Antes de cerrar los ojos, vuelve a leer la frase de compromiso que escribiste al inicio y permite que tu mente, por fin, descanse con la quietud que llevaba tiempo esperando. Que esta noche marque, con calma y sin prisa, el comienzo silencioso de una mente más ordenada, más liviana y verdaderamente tuya, una mente que, a partir de hoy, sabe cómo volver a encontrarse a sí misma cada vez que lo necesite, sin importar cuántas veces la vida vuelva a agitarla en el camino.